¿Cómo están todos? Qué alegría saludarlos, verlos de nuevo. Feliz año nuevo para todos. Sandy, qué alegría verte de nuevo y verte bien, como nueva. Muy bien. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo 111, por favor. Por cierto que me acaban de avisar que Cristal se tuvo que ir porque Iliana se sintió malita, así que estemos orando por Iliana. Y sí me había dicho la niña que en la mañanita que la vi, que se sentía mal y pues se sintió peor y se la tuvo que llevar. Así que mantengámosla en oración. Para quienes no saben, Cristal es mi traductora cuando tenemos los servicios bilingües y es la que se encarga ahora de las clases de bautismo. Así que tengámosla en oración, por favor. Salmo 111. Si ya lo tenemos, entonces en reverencia a la palabra de Dios, y si puede hacerlo, le invito para que se ponga de pie. Si no puede hacerlo, quédese ahí sentadito o sentadita en donde está. Salmo 111. Mientras lo buscan, hay una diferencia muy grande entre ordenanza y mandamiento. El bautismo no es un mandamiento de Dios, es una ordenanza de Dios. Un mandamiento es algo en donde si usted no lo hace va a tener una consecuencia. Una ordenanza tiene que ver más con una experiencia, con una celebración de algo que Dios quiere que se haga. Entonces Dios nos dejó dos ordenanzas. El Señor Jesús nos dejó dos ordenanzas antes de partir. Una de ellas fue la del bautismo, cuando le dijo a sus discípulos, vayan por todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la otra es lo que hacemos cada primer domingo del mes, a excepción de hoy. Hoy no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer la semana que viene, que es la Santa Cena. Hoy no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero la semana que entra lo vamos a hacer. Son las dos ordenanzas que nos dejó el Señor. Entonces, solamente para aclarar, no es un mandamiento. Un mandamiento, si usted no lo hace, va a haber una consecuencia. En el bautismo, no, porque el bautismo no salva. El bautismo no perdona pecados. No tiene ninguna gracia de ese tipo, pero es algo que Dios quiere que hagamos. El Señor Jesús quiere que lo hagamos precisamente para que demos testimonio de Él delante de toda la gente. Lo mismo con la Santa Cena. Es algo que el Señor Jesús quiere que todos participemos porque eso refleja la comunión que tenemos nosotros como hermanos en Cristo y la comunión que tenemos con Dios. No podemos tener comunión con Dios si no tenemos comunión entre hermanos. Amén. También el que diga que yo amo a Dios pero no quiero nada con su iglesia, entonces ese no es un creyente. Creo en Cristo, pero no creo en la iglesia, no es un creyente. Y no es un creyente porque en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 5, dice que Cristo amó tanto a quién, a su iglesia, que ¿qué hizo por ella? Se dio a sí mismo por ella. ¿Verdad? Entonces, nadie puede decir, yo amo a Cristo, pero no amo a su iglesia. El que ama a Cristo ama lo que Cristo ama. Amén. Bueno, entonces nada más aclarado eso en cuanto al bautismo. Para aquellos que todavía faltan de bautizarse, yo los invito para que lo hagan. Tiene que ser una decisión propia. Yo solamente estoy haciendo la invitación. No andamos detrás de nadie. Hey, ya bautízate. No, eso no es una decisión propia. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón y desea dar ese paso de fe en las aguas del bautismo, pues se acerca con mi amado hermano Hugo Landaberry
y podemos programar una nueva celebración de bautismo. Amén. Muy bien. Salmo 111. Y vamos a ver los primeros 5 versículos. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová. ¿Cómo son las obras de Jehová? Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece un poquito, para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí alabándote, adorándote, y venimos todos con ese corazón dispuesto, Señor, para recibir de ti tu santa y bendita palabra. Queremos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de tu palabra, así como nos enseña tu siervo Santiago. Y Padre, te damos muchas gracias por la vida de Cristi, por su mami, Señor, por su familia. Pero Cristi, Señor, por haber tomado ese paso de fe, manifestando públicamente que Jesucristo la ha rescatado, la ha salvado y le ha prometido la vida eterna con él. Bendícela, Señor, en todo su caminar en Cristo, toda su vida, Señor. En todo lo que haga, sea prosperado y bendecido por ti, Señor, y que ella siempre te pueda dar la gloria, la honra y la alabanza a ti. En Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano y hermana. Muy bien, la semana pasada terminamos con un hermoso salmo. ¿Se acuerdan? El salmo número 65, en donde el rey David le estaba dando gracias a Dios porque él había coronado su año con bendiciones. Y dije que la palabra coronar tiene el sentido de completar, de terminar algo. Entonces él terminó el año con bendiciones. Y aunque ciertamente en ese año hubo tristezas, hubo luchas, hubo fracasos, hubo miedos. Bueno, en cada una de esas cosas Dios estuvo con David y por eso él pudo salir adelante. Pero nunca faltaron las bendiciones de Dios, nunca faltó la misericordia de Dios en la vida de David. Y resulta que el Dios de David es el mismo Dios nuestro. Por lo tanto, nosotros podemos tomar también esas promesas para nosotros. Y la semana pasada vimos que Dios tiene control, absoluto control de todas las cosas en las que nosotros no tenemos ningún control. Amén. Eso siempre téngalo bien presente, mi querido hermano y hermana. Dios tiene control de todas las cosas en las que usted y yo no tenemos control. Y si Él tiene control de esas cosas, entonces nosotros podemos descansar en Él, en el que sí tiene control. El problema de nosotros es que queremos tomar control de las cosas, y cuando no podemos, porque no podemos tomar control. Usted no puede tomar control del clima, no puede tomar control de la economía de los Estados Unidos, no puede tomar control de eso, y se pone todo nervioso o nerviosa. Ahora hay mucho miedo en muchos hermanos nuestros y no hermanos también, que a lo mejor están arreglando sus documentos legales para estar en el país, o no tienen documentos legales y ahora tienen mucho miedo de que del nuevo presidente, y la promesa es la misma. Dios tiene control de lo que usted no tiene control. Si usted es un hijo de Dios, usted está bajo el amparo del Señor, punto, venga lo que venga. No solamente eso, no solamente lo que pueda hacer el presidente Trump, sino en cualquier circunstancia de la vida. Dios tiene control de todas las cosas en las que usted y yo no tenemos ningún control. La semana pasada, por ejemplo, nos dijo David algunas cosas en las que Dios tiene control, como hacer crecer verdes pastizales en el desierto. O sea, algo que impensable en los tiempos de David. El desierto es seco y ahí Dios hace sembrar, hace prosperar la siembra, crece y da fruto la siembra. Porque Dios hace siempre posible lo que para nosotros es imposible. Amén.
Hay que descansar en esa promesa de Dios. Si no descansamos en esa promesa de Dios, cada circunstancia adversa que tengamos en la vida nos va a destrozar, nos va a tumbar, nos va a hacer caer en depresión, en angustia, en ansiedad. Dios hace grandes maravillas. Y también les dije la semana pasada que la palabra hebrea que se traduce por maravillas tiene el sentido de obras grandes. Dios hace obras grandes, mi querido hermano y hermana. Y así como las nubes derraman abundancia en el desierto para que crezcan pastizales donde no deberían de crecer, así también las bendiciones de Dios son derramadas en nosotros de manera abundante. Claro, si nosotros, como también nos enseñó el rey David, si acaso nosotros podemos reconocer que son bendiciones de Dios y si podemos valorar y apreciar esas bendiciones de Dios. Si no, mi querido hermano y hermana, no va a pasar nada. Dios le está bendice y bendice a usted y usted todo lo da por hecho. Entonces usted nunca está esperando nada de Dios o está esperando algo súper extraordinario de Dios y no está valorando aquellas cosas que Dios está haciendo en su vida. O sea, todo esto que les estoy diciendo del Salmo 65 es para hablar, para que nos quede bien claro que Dios es el que tiene provisión para su pueblo. Dios es el proveedor por excelencia para cada uno de nosotros. Y por eso podía afirmar con toda seguridad el patriarca Abraham. ¿Se acuerda? Cuando le preguntó su hijo Isaac acerca de la ofrenda para el holocausto. ¿Se acuerdan? Que le dijo, papá, ¿y dónde está la ofrenda que vamos a quemar para el Señor? Pues la ofrenda era él, ¿ya? Pero él no lo sabía. Entonces, ¿dónde está esa ofrenda? ¿Y qué fue lo que le dijo a Abraham? ¿Se acuerdan? Ahí está en Génesis capítulo 22, versículo 8. Dijo, ¿Dios qué? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. ¿No la tenemos ahí? ¿No los tenemos? ¿Sí? Génesis 22, 8. Ok. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Y Dios proveyó el cordero. ¿Se acuerdan ustedes? Finalmente Dios proveyó el cordero. Y entonces fíjese lo que dice un poquito más adelante en el versículo 14. A ver si lo tienes en la Nueva Traducción Viviente, hijo. Porque me gusta más esa traducción para lo que quiero predicar hoy. Dice, y Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Yahvé Jireh o Jehová Jireh también traducen algunas versiones, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio, es decir, como un dicho. En el monte del Señor será provisto. Y el apóstol Pablo también, totalmente confiado en que Dios tiene todas las cosas bajo su control, también podría decir en 1 Corintios capítulo 9, versículo 10 y 11, el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién es el que da semilla al que siembra y pan al que come? ¿Quién es? Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué pasa con él? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo. ¿Estéis enriquecidos en qué? En todo. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Así es que podemos comenzar nuestro año 2025, mi querido hermano y hermana, llenos de esperanza de que Dios coronará nuestro año con bendiciones. Él lo va a hacer porque eso es lo que ha prometido para sus hijos. Pero por supuesto, esos hijos que pueden valorar las bendiciones de Dios y esos hijos que pueden ser fieles y obedientes a su palabra sin importar las circunstancias que estén viviendo. Así como David lo hizo. David siempre se mantuvo firme, fiel y obediente a pesar de todo lo que él estuvo viviendo, inclusive la persecución en donde lo querían matar y donde estuvieron varias veces a punto de matarlo. Entonces, el Salmo 65, que vimos la semana pasada, no es el único ejemplo. Hay muchos más ejemplos en la Biblia que nos hablan de que nuestro Dios es un Dios proveedor por naturaleza. Él es un Dios proveedor por naturaleza. Por lo tanto, podemos descansar
en él. Y el Salmo 111 que vamos a ver hoy, es uno de esos muchos ejemplos que nos muestran a un Dios que cuida de su pueblo. De hecho, si usted tiene una versión Reina Valera 1960, usted verá que el título de ese salmo es Dios cuida a su pueblo. Eso es lo que la Reina Valera lo titula. Pero el salmo tiene un título original que es Aleluya, que es como empieza el salmo. Así que vamos a ver este salmo hoy. Pero antes de entrar al salmo, yo quiero darles un pequeño contexto. Vamos a ubicarnos en qué era lo que estaba pasando, por qué el salmista escribió este hermoso salmo, para que podamos comprender la magnitud o la importancia de este salmo y para que podamos nosotros captar el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, que eso es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Que Dios nos hable hoy a través de su palabra. Entonces, déjenme les doy un poquito la historia de este salmo. Este salmo muy probablemente fue escrito cuando los judíos regresaron de Babilonia después de haber estado 70 años en cautiverio. Y cuando ellos regresaron de Babilonia a Judá, particularmente a la ciudad de Jerusalén, ellos no encontraron una ciudad vacía esperando por ellos. No es que llegó Nabucodonosor 70 años atrás, se llevó a todos los judíos y dejó ahí las casitas y el templo y todo normal, y se llevó a todos. No hizo eso. Nabucodonosor llegó y destruyó todo, y ya se los llevó después. Entonces, cuando ellos regresaron, no vieron una ciudad vacía, vieron una ciudad destruida. Las casas destruidas, el templo estaba destruido, los muros de la ciudad estaban totalmente hechos añicos. Entonces, ese panorama que ellos vieron fue lo que les dio la bienvenida. ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso? Ellos vienen caminando millas y millas y millas por el desierto, llegan a la ciudad y lo recibe una ciudad en ruinas. Totalmente en ruinas, totalmente destruida por donde usted le busque. A eso súmele, pues que los campos de Judá no habían sido sembrados por 70 años. Entonces era una tierra seca, una tierra que no producía absolutamente nada. No era una tierra propicia para sembrar en ese momento. Y a eso súmele que tampoco había animalitos que criar, no había nada, salvo tal vez los pocos que pudieron haber traído de Babilonia, pero nada como para poder comenzar una nueva vida en esta ciudad. Así que no había trabajo, porque no se generaba nada de entrada de dinero, no había comercio, no había nada. Entonces imagínense cómo llegaron ellos. Cuando llegan ellos y ven ese panorama desolador, es cuando ellos pueden empezar a decir, ¿a qué vinimos? ¿Para qué nos vinimos para acá? Y eso a mí me suena mucho a lo que a muchos de nosotros nos pasó cuando nos vinimos a los Estados Unidos creyendo que aquí íbamos a ser millonarios, porque algunos nos venden la idea en nuestros países de que vente acá y vas a ganar en dólares. Pues sí, uno gana en dólares, pero también gasta en dólares. Y la vida es carísima aquí, así que pues uno viene y uno dice, ¿a qué me vine? ¿Verdad? Muchos de nosotros pudimos haber dicho eso. ¿A qué vinimos? Estábamos mejor antes allá en donde estábamos. Entonces ese es el pensamiento de muchos judíos que llegaron y vieron todo eso. ¿Para qué nos dejaron libres en Babilonia? Ya por lo menos teníamos un lugar donde comer, un techo donde dormir, una mesa donde comer, comida para comer, a granos para sembrar, aunque éramos esclavos, pero nos hubiéramos quedado allá. Y entonces es cuando este salmista pareciera decirle a todo el pueblo, epa, un momento, mis queridos hermanos, no estamos solos. O sea, a pesar de estar viendo ese panorama desolador, no estamos solos. El Dios que nos permitió regresar del cautiverio es el Dios que tiene todo bajo su control. Todo está en su poder. No nos va a dejar solos, abandonados a nuestra suerte. Él no va a hacer nada de eso. Así como hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, así como hizo con José y toda su familia cuando la gran hambruna, así como hizo con Moisés y todo el pueblo de Israel caminando por el desierto por 40 años
y nunca los abandonó, así estará con nosotros también, sin importar esto que ustedes están viendo. O sea, ustedes no se fijen en esto que están viendo, fíjense en lo que Dios va a hacer, que eso es lo más hermoso. Pero nosotros muchas veces enfocamos en lo que vemos solamente, y eso nos desanima. Vemos un ambiente desolador y nos roba la esperanza. Y el salmista nos está diciendo, no enfoques en eso, no enfoques en lo que estás viendo ahorita, sino en lo que Dios va a hacer. Por eso Santiago también podía decir, y lo decía muy bien, que nosotros tenemos que gozarnos cuando nos encontremos en pruebas. Y muchas veces yo he preguntado, ¿es posible estar en gozo cuando estamos atravesando por pruebas? ¿Era posible para ellos estar gozosos cuando están atravesando por pruebas? Y la respuesta es sí. Porque si usted se goza en las pruebas que Dios le pone, usted va a tener el privilegio, escúcheme bien, usted va a tener el privilegio de ver a Dios actuar en su favor. Y eso va a hacer que su fe crezca y se fortalezca cada día más. Y entonces es cuando este salmista comienza la alabanza para Dios. Así que vamos a verlo. Versículo número 1. Dice así: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Entonces, como dije, este salmo está clasificado dentro de la categoría de salmos de alabanza, y este salmo comienza con la palabra aleluya. O sea, antes de alabaré, si usted ve su Biblia, usted va a ver un título ahí y dice aleluya. Por eso algunos lo califican como salmos aleluya. El Salmo 112, que es el que sigue, que probablemente fue escrito por el mismo escritor del 111, también es otro salmo aleluya. Pero comienza con esa palabra, aleluya. Y la palabra aleluya es una palabra hebrea. En hebreo se dice halal ha. Halal ha. Halal es alabar, y ha es la abreviación de Jehová. Entonces, aleluya es alabar a Jehová. Así que cuando alguien se quiera burlar de usted, como a veces se burlan de nosotros, ¿verdad? De los hermanitos, de los cristianitos, y dicen, ay, mira, ahí viene un aleluya, usted diga amén. Porque aunque se quieran burlar de usted, lo que le están diciendo es, ahí viene uno que alaba a Jehová, pues usted no se puede enojar por eso. No importa con que se lo estén diciendo de mala gana o por quererse burlar. Usted diga amén. Ahí viene un aleluya y usted dice amén. Claro, soy uno que alaba a Jehová. Pero también les dije la semana pasada y en otros mensajes, en otros sermones, he dicho que la palabra alabar, que ahora sí es la primera palabra del primer versículo, tiene el sentido no solamente de exaltar el santo nombre de Dios, sino que es una forma de decir, te agradezco. Así que si nosotros cambiáramos la palabra alabar por agradecer, diría así: agradeceré a Jehová con todo mi corazón en la compañía y congregación de los rectos. Entonces, en este caso, el salmista está agradeciendo a Dios, al igual que David nos enseñó la semana pasada, por todas las bendiciones que Dios ha derramado en él, a pesar de que están viendo un panorama desolador. Pero además hay algo bien interesante. Ese escritor o ese salmista lo está haciendo no en lo individual o en lo secreto, sino que lo está haciendo en la congregación de los santos. Y esto nos enseña, mis queridos hermanos y hermanas, que eso es lo que quiere Dios. Una, que alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Alábelo sinceramente, con todo su corazón. Sin importar las circunstancias que usted esté viviendo, por muy adversas que sean, alabe al Señor con todo su corazón. Eso es uno. Y número dos, a Dios le gusta que lo hagan en la congregación de los santos. Y para eso nos reunimos nosotros aquí. Hemos alabado el santo nombre de Dios con nuestros cantos. Hemos alabado el santo nombre de Dios siendo testigos del bautismo de Cristo. Alabamos el santo nombre de Dios poniendo atención a su palabra. Alabamos el santo nombre de Dios cuando damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, etc. O sea, nosotros venimos aquí para alabar el santo nombre de Dios. No venimos porque todas las cosas estén bien. Algunos piensan eso, ¿eh?
No, es que no tuve ganas, es que me siento muy mal, me pasó esto. Pues eso es lo peor que puedes hacer, quedarte en tu casa cuando las cosas están mal. El mejor lugar para estar es en la congregación de los santos que vienen junto contigo para alabar el santo nombre de Dios. Amén. Ese es el mejor lugar. Y por eso yo no estoy de acuerdo con todos esos que cuando comienzan un servicio dicen, ¿cuántos vienen contentos? Porque si viene triste, la tristeza se queda en la casa. ¿Y cómo le haces para dejar la tristeza en la casa? ¿Cómo haces para dejar la frustración en la casa? O sea, por mensajes de esos es que la gente después dice, estoy triste, estoy avergonzado, he cometido un pecado y me siento mal, no voy a ir. Por mensajes como esos, precisamente. El mejor lugar para estar siempre es en la congregación de los santos, donde todos en un mismo sentir y en un mismo espíritu están alabando el santo nombre de Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado en cada uno de sus hijos. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Y si usted y yo somos o queremos ser obedientes a Dios y obedientes a su palabra, entonces tenemos que tener esas dos cosas siempre presentes, mi querido hermano y hermana. Usted viene aquí a alabar al Señor con todo su corazón, no viene a fuerza. Usted viene a alabar al Señor con todo su corazón y viene a hacerlo con todos sus hermanos. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere. A veces alguien dice, una vez alguien me dijo, es que el pastor se enoja si no voy a la iglesia. Yo, ¿por qué me voy a enojar? O sea, cada quien sabe. Yo no me enojo, pero mi trabajo es predicar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que quiere verte en la congregación alabando su santo y bendito nombre. ¿No es lo que acaba de decir el salmista? ¿Quieres poner otra vez el versículo 1, hijo? Alabaré a Jehová con todo el corazón, en mi recámara, yo solito, cuando tenga tiempo, en la compañía y congregación de quién? De los rectos, de los justos, de los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Aleluya. Gloria sea al Señor. Versículo número 2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos. ¿Quiénes? Los que la quieren. Los que no las quieren, no. Solo los que las quieren. Entonces, a Dios, mi querido hermano y hermana, se la alaban por muchas cosas. ¿Sí o no? Por muchísimas cosas. Le voy a dar algunos ejemplos. Usted lo alaba por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su grandeza, lo alaba por su poder, por su autoridad, lo alaba por su perdón, lo alaba por la salvación y la vida eterna que le ha dado por Cristo Jesús. Hay muchas cosas por las cuales alabar al Señor. Siempre hay un motivo para alabar al Señor sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Bueno, el salmista eligió alabar al Señor por sus obras y él dice que las obras de Dios son obras grandes, grandes. Versículo número 2. Vamos a ponerlo otra vez. Vamos a ver cómo son las obras de Dios. Grandes son las obras de quién? De Jehová, de todos los que las quieren. Entonces, la palabra obras ya sabemos lo que significa, ¿verdad? ¿Qué es una obra? Algo, si son hechos, son acciones. Gracias, pastor. Entonces hay que decir que las dos obras más grandes de Dios, todas las obras de Dios son grandes, pero las dos más grandes, entre todas las grandes, ¿cuáles creen que son? Las dos obras de Dios más grandes. La número 1 es la creación de todas las cosas. ¿Ok? Él es el creador del universo, de las cosas que se ven, de las cosas que no se ven. Es el creador no solamente del planeta Tierra, sino de todos los planetas, todas las galaxias que son infinitas. Él es el creador de todo eso. Las cosas que se ven, las cosas que no se ven, como los ángeles, por ejemplo. Él es el creador de todo el universo. Entonces es una obra grande de Dios, o la obra más grande de Dios. Pero la otra obra más grande, quizá más grande todavía que la creación, ¿cuál creen que es, mi querido hermano y hermana? ¿La qué? La salvación, claro. Es la obra más grande de Dios en la vida de las personas. Y eso es posible cuando nosotros, arrepentidos de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida a Jesucristo, confesándolo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, que es lo que hizo, por ejemplo,
a Cristi, no ahora, no con el bautismo, lo hizo antes, y con el bautismo lo único que está diciendo es, miren, yo hice esto. Eso es lo único que estaba haciendo. Pero ella había confesado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Así que son las dos obras más grandes que Dios ha hecho en toda la historia. Entonces, en esta segunda, como dije, pues tenemos la oportunidad, todos tienen la oportunidad de que arrepentidos de sus pecados, Dios les dé el perdón y la salvación, y con esa salvación la vida eterna con Él. Entonces, cuando el salmista dice que esas obras grandes de Dios, es porque las obras grandes de Dios reflejan el poder que Dios tiene, que es un poder sin límites. Siempre esté pensando eso, mi querido hermano y hermana. Por eso tampoco estoy de acuerdo en que los papás le enseñen a sus niños que si Diosito, que vamos a la iglesia para que veas a Diosito, para que alabes a Diosito, que Diosito se va a enojar, que si Diosito es... Yo no sé usted, yo no tengo un Diosito. Mi Dios es grande. Amén. Es un Diosote, yo tengo un Diosotote. Un super Dios. Amén. Tengo un superhéroe como Dios. No necesita ni capa ni espada, pero responde al llamado de sus hijos. Amén. No necesita la batiseñal, necesita una oración, es todo. Y ahí está presente y no te deja nada. Entonces, a eso se refiere cuando está hablando de las obras maestras de Dios. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la obra más espectacular de Dios? ¿Cuál piensan ustedes que es la obra más espectacular de Dios? Ya hablamos de las obras más grandes, como la creación y la salvación, pero ¿cuál creen ustedes que es la más espectacular de todas? No, aún antes de eso, por ahí vas, mi querido pastor. Somos nosotros, mi querido hermano y hermana. Nosotros somos la obra más espectacular de Dios, más espectacular de Dios. Y usted puede decir, ¿de dónde saca eso, pastor? Bueno, pues yo no lo digo. Si usted no le cree, entonces vamos a reclamarle al apóstol San Pablo. Mire lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos, ¿qué cosa? Hechura suya. ¿Quién nos hizo? Dios. ¿Pero quién nos hizo? Dios, ok. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora, déjenme le explico algo. Esa palabra hechura, porque somos hechura suya. La palabra griega que se traduce por hechura es poema. ¿Qué palabra piensan ustedes en español que procede de la palabra poema? Un poema. Entonces fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Somos el poema de Dios. ¿Y qué es un poema, mi querido hermano y hermana? Es una obra de arte, ¿sí o no? Amén, ¿sí o no? Así que somos una obra de arte de Dios. Eso es lo que somos nosotros. No somos cualquier cosa, no somos un accidente de la naturaleza. Somos la obra de arte de Dios. Más les voy a decir, somos la obra maestra de la creación. Amén. Somos la obra maestra de la creación. Eso es para que nadie me lo sobaje, nadie me lo rebaje, nadie me lo humille y usted se compre esa humillación. Usted es poema de Dios. Usted es una obra de arte de Dios. Y si usted lo cree, entonces usted actuará como una obra de arte. Amén. No como un accidente. No como cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Pero algo que notamos en este versículo número 2 es que esas grandes obras de Dios no son para todas, no son para todos. Esas grandes obras de Dios son solamente para sus hijos que las anhelan tener. Eso es lo que dice, ¿no? A ver, vuelvo a poner, por favor, hijo. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que, ¿qué? De todos los que la quieren. Grandes son las obras de Dios, buscadas de todos los que la quieren. Los que no las quieren, no. Entonces, ¿qué significa este versículo? Este versículo nos habla de estar teniendo una intimidad con Dios. Porque la intimidad con Dios es cuando usted le abre su corazón al Señor. Y usted empieza a hablarle a Él como si Él no supiera nada. Esa es una oración
perfecta, mi querido hermano y hermana, si se me permite esa palabra. Cuando usted está hablando con Dios, como si Él no supiera nada. Porque si usted habla con Dios asumiendo que ya sabe todo, no le va a decir nada. Usted no le va a abrir su corazón, ni para pedirle perdón. Usted le va a decir, Señor, perdóname si he pecado. Dios mío, pues has pecado. O le va a decir, Señor, perdona mis pecados. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Tienes que enumerar tus pecados. ¿Por qué tienes que enumerar tus pecados? Para que te dé vergüenza la clase de pecados que cometes. Estás delante de un Dios santo. Si tú nomás lo dejas así al aire, si acaso pequé, Señor, perdóname. No, esa no es una oración y no estás arrepentido o arrepentida de nada. Si dices, Señor, perdona mis pecados, no, tampoco. No estás arrepentido o arrepentida de nada. Pero si tú le dices, Señor, perdóname porque dije esto, porque di esto, porque dije lo otro, vi lo otro, etcétera, etcétera. Hice esto, hice lo otro, o no hice esto que debía haber hecho. Eso te va a dar vergüenza delante de Dios y realmente le estás abriendo tu corazón para pedirle perdón. Entonces, esas obras de Dios, esas grandes obras de Dios son solamente para los que anhelan tener esas obras de Dios, y eso nos habla de tener una intimidad con Dios en donde tú le estás abriendo tu corazón al Señor y estás constantemente pidiendo al Señor, abriéndole tu corazón por alguna necesidad. Pero esos que las buscan son los que luego cuando las reciben se deleitan en esas obras, se gozan en esas obras. Tristemente hay muchos creyentes que no se gozan en las obras de Dios. Cuando Dios concede la petición del corazón de una persona, la da por hecho y ya, ni gracias a Dios. Y nosotros debemos de manifestar nuestra gratitud a Dios, y como siempre digo, porque es lo que enseña la palabra de Dios, nuestra gratitud a Dios no se expresa solo con palabras, sino con hechos. Yo le pregunto a Yajaira, ¿cómo estás, hija? Y me dice, bien, gracias a Dios. Sí. Es un decir probablemente, pero no en el caso de ella, pero muchos casos. Es un decir nada más, gracias a Dios. ¿Y cómo le agradeces a Dios? Porque la palabra del Señor dice, precisamente David dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Con qué? Con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. O sea, la gratitud se expresa con acciones. Entonces, ¿cómo expresas tu gratitud a Dios? ¿Solamente con palabras? Es un decir nada más. Eso es lo que hace la gente. Como mucha gente, ¿cómo estás? Es un decir. O muchos cristianos, Dios te bendiga. Es un decir, se convirtió en una parte de saludo. ¿Realmente estás deseando la bendición de Dios en la vida de tu hermano o tu hermana? Yeah. Entonces, estas bendiciones de Dios son solamente para aquellos que anhelan tenerlas, y cuando las tienen, se deleitan en esas bendiciones y empiezan a contarle a todo el mundo, así como está haciendo el salmista. Él todavía está mucho mejor, porque él todavía ni recibe esas bendiciones de Dios. Él está viendo el panorama totalmente desolador de Jerusalén, la ciudad, el templo, los muros, todo destruido, y aún así le está dando gracias a Dios. Amén. Por todo lo que Dios va a hacer. Así que usted tiene que creer en esa promesa del Señor. Porque también lo vemos en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Mire lo que dice. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. El que busca, ¿qué? Y al que llama, ¿qué? Se le abrirá. Así que si buscamos con fe, otra vez, mi querido hermano y hermana, esta es una promesa de Dios. ¿Ok? Es una promesa de Dios para usted y para mí. Entonces, si nosotros buscamos con fe las bendiciones de Dios, Dios concederá las peticiones de nuestro corazón cuando esas peticiones están conforme a la voluntad de Dios, cuando están en concordancia a la voluntad de Dios. Y de esto que estoy hablando, de Dios es el proveedor de su pueblo que está aquí, pues resulta que que está dentro de la voluntad de Dios, 100% dentro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, es algo que nosotros podemos esperar, la provisión de Dios
para nuestras vidas. Amén. Versículo número 3. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. Entonces dice este salmista que las obras de Dios son hermosas y que reflejan su gloria. Eso es lo que está diciendo. Cuando el salmista está hablando de la gloria de Dios, cuando usted vea esa palabra en la Biblia, no solamente está hablando del poder de Dios, sino está hablando de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada obra que usted recibe, en cada bendición que usted recibe, Dios está ahí presente. Por eso uno dice, es para la gloria de Dios. Dios fue el que lo hizo posible. Dios es el que hizo que yo recibiera esa bendición. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Y eso es en cualquier circunstancia de nuestra vida. No importa lo que estemos pasando, Dios va a estar ahí con nosotros. No nos va a dejar solos, mi querido hermano y hermana. Jamás Él haría eso de dejarnos solos. Pero la palabra, después de gloria, dice que hermosura. Esa palabra hermosa no solamente significa bello. O sea, traducimos hermoso como algo que es bello, como algo que es bonito. Pero la palabra hebrea tiene otro sentido. Tiene otro sentido todavía mucho más importante, que es algo que llega en su tiempo. Las bendiciones de Dios son así. Llegan en su momento, mi querido hermano y hermana. No se desespere. Uno espera que las bendiciones de Dios caigan como si fuera un horno de microondas, ¿sí o no? Se pone la petición en un horno y espera que a los 15 segundos ya esté, ¿verdad? Que pite, y ya la saca su bendición. No, eso no va a ocurrir. Es en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Entonces Dios sabe cuándo. Pero usted espere con paciencia. Porque si Dios está en control de todas las cosas que usted no tiene control, déjelo actuar. Ore, descanse y espere en Él. Su bendición o sus bendiciones llegarán en el momento más oportuno. Pero también dice, bueno, déjenme les digo, la Septuaginta, esa palabra de hermosura. La Septuaginta tradujo, ¿sí saben qué es la Septuaginta? ¿Sí? La Septuaginta fue la primera traducción que se hizo del hebreo al griego. Fue la primera traducción. Antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la Septuaginta, cuando tradujo esa palabra hermosa, más bien la tradujo como majestuoso. Majestuoso. Y déjeme decirle algo. ¿Qué es majestuoso? ¿A qué le suena majestuoso? ¿Ah? ¿A qué le suena majestuoso? ¿A qué? ¿A qué? Algo espectacular. Muy bien. Algo maravilloso. Muy bien. Sublime. Como gracia, ¿verdad? Sublime gracia. Amén. Muy bien, eso es. Pero déjenme les digo algo. Todas las palabras, y muchos aquí ya las pronunciaron, dijeron palabras que terminan con oso. ¿Verdad? Grandioso, maravilloso. Déjenme les digo algo, para los que nos gusta la gramática. Todas las terminaciones en oso significa abundante, poderoso, que tiene poder abundante, maravilloso, que hace maravillas en abundancia, no una maravilla o dos, sino que las hace en abundancia. Amoroso, Dios es amoroso, o sea que Dios tiene un amor abundante. Todas las terminaciones oso que usted vea tienen sentido de abundancia. Y así son las bendiciones de Dios. Son abundantes, mi querido hermano y hermana. Dios no derrama migajas. Él no derrama migajas. Por lo tanto, usted tampoco le dé migajas a Él. No le ande dando migajas. Él no necesita migajas. Él necesita lo mejor de nosotros. Y no estoy hablando de dinero ni nada. Usted sabe que aquí no se habla de eso. Estoy hablando de usted. Estoy hablando de mí. Darle lo mejor que tenemos a nuestro Dios. Segunda de Corintios 9:8. A ver si encuentra la versión Dios habla hoy.
¿Sí la tienes? ¿Es esa? Ok. Miren, para que vean cómo son las bendiciones de Dios. Dios puede darle a ustedes, ¿cómo? Con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario. Y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Si esto no se está cumpliendo en su vida, mi querido hermano y hermana, no es porque Dios sea mentiroso, es porque algo no está haciendo usted. Amén. Otra vez, porque le estamos dando las sobras al Señor. Y Dios no necesita sus sobras. Él es el dueño del oro y de la plata. No necesita eso. Pero quiere lo mejor de usted. Quiere lo mejor de mí. Entonces Él puede darnos en abundancia toda clase de bendiciones. Toda clase de bendiciones. Esta es promesa de Dios, mi querido hermano y hermana, para usted. Si no se está cumpliendo otra vez, no es que Dios no esté cumpliendo. Es que algo no está haciendo y es algo en lo que deberíamos de estar meditando y reflexionando. Amén. ¿Qué estamos haciendo con las bendiciones que Dios nos da? ¿Qué hacemos con esas bendiciones que Dios nos da? A lo mejor no hacemos nada, a lo mejor las malgastamos, las dan por sentadas, ya por hecho. Ni siquiera las agradecemos, ni siquiera las reconocemos, ni siquiera las valoramos. Pero también dice que esas reflejan su justicia. Esas reflejan su justicia. ¿Quieres volver a poner el versículo número 3, hijo, por favor? Gloria y hermosura es su obra. Y después, ¿qué dice? Y la palabra justo, justicia, ya también lo he dicho muchas veces, significa hacer lo correcto. ¿Ok? Entonces, Dios hace siempre lo correcto. Dios responde de manera correcta a las necesidades de sus hijos. Amén. Él responde de manera correcta a las necesidades de sus hijos. Pero también algo, por cierto, la justicia de Dios en sí misma es una de sus grandes obras. Y los hijos de Dios podemos descansar en que su perfecta justicia, escuche bien, los hijos, de Dios podemos descansar en su promesa de que su perfecta justicia siempre llega en el tiempo perfecto de Dios. Va a llegar en el tiempo perfecto de Dios, pero que va a llegar, va a llegar. Amén. Va a llegar. Porque Él dijo que llegaría. Él no es un Dios que se desentienda de las injusticias que sufrimos los hijos de Dios. Él no hace eso. Él es un Dios de justicia. Él va a responder con justicia, pero es en el tiempo perfecto de Él. ¿Y por qué se tarda a veces tanto Dios en hacer justicia? No, no se tarda. Él no se tarda nada. Usted está evaluando el tiempo como usted lo vive. Él no. Él está evaluando otras cosas. Puede que esté dando lugar al arrepentimiento, puede que esté sanando su corazón, puede que estén pasando muchas cosas, pero él no se tarda. Puede que deje que esa persona que hace injusticia con usted crezca, puede permitir que esa persona crezca hasta que se sienta como Nabucodonosor. ¿Se acuerdan cómo se sentía Nabucodonosor, el rey de Babilonia? Y después, ¿qué hizo Dios? ¡Pum! Lo deja caer, bolas, palos, ya andaba literalmente como animal. Ya vivió como animal, literalmente, no es un insulto. La Biblia dice que vivió como animal. Hasta que clamó a Dios. Entonces, Dios hace eso. Dios puede permitir que una persona injusta crezca. Le está dando oportunidad al arrepentimiento, pero no se arrepiente y sigue creciendo. Y es cuando Dios dice, hasta aquí, papá. ¡Bum! Y le quita la escalera y viene para abajo. Y el golpe es maduro. Así que, no es algo que le deseamos absolutamente a nadie, pero es algo para ilustrar la justicia de Dios, que llega en el momento perfecto de Dios. No en el momento que uno quisiera, pero sí en el momento perfecto de Él, que es mucho mejor. Él sabe lo que hace, cómo lo hace,
y cuando lo hace. Versículo 4. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Y este versículo también es muy importante porque las obras de Dios son tan importantes, son tan grandes, son tan maravillosas, son tan hermosas que deben de tener un efecto en usted. Deben de crear un impacto en usted y en mí. De manera que no se nos olviden. Por eso son memorables, para que no se nos olviden. Porque tristemente, y usted no me va a dejar mentir, tal vez usted no sea de esas personas, pero no me va a dejar mentir. Tristemente, el pueblo de Dios tiene memoria muy cortita. Hoy Dios derrama bendiciones, mañana están en una situación difícil y piensan que Dios los abandonó. En lugar de estar recordando todas las cosas que Dios ha hecho por él o por ella. En lugar de recordar eso. Se enfocan en esto como si Dios nunca hubiera hecho nada en el pasado. Entonces, cuando Dios está hablando de esas, cuando el salmista está hablando de recordar las obras de Dios o que las obras de Dios son memorables, no se está refiriendo únicamente a las grandes obras que uno ve en la Biblia, no sé, el cruce del Mar Rojo, cosas por el estilo. No solamente a esas grandes obras, no solamente a Daniel en el pozo de los leones o a los 3 muchachos aquellos, ¿cómo se llamaban? Bueno, tú porque eres babilonio, pero los que somos judíos, ¿quién? No, usted también es Babilonia, pero nosotros que somos judíos, ¿qué son? Ok, bueno. Azarías, Misael y Ananías, amén. Muy bien, los que somos judíos, pagano. Yo que tú me levantaba y me salía de aquí, usted también, hermana, retírese por favor, con dignidad. Muy bien. No solamente esas obras, sino las obras grandes que ha hecho en su vida y en mi vida. ¿O Dios no ha hecho obras grandes en su vida? ¿Sí ha hecho obras grandes? ¿Y las recuerda usted esas obras grandes, mi querido hermano y hermana? Y eso es bueno, porque eso nos hace tener nuestra mente fresca para que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones adversas, usted diga, de peores me ha librado Jehová. De peores, que no me vaya a sacar de esta él. Amén. No importa la que sea. No importa la que sea. Pero si usted, como decíamos hace un momento, solamente las da por hecho, cuando venga una situación difícil para usted, va a caer en depresión. Se va a alejar y hasta va tal vez a abandonar la fe. Todo porque no estamos aferrados a Dios y a su palabra. Y dice el salmista que Jehová en sus obras muestra entonces su clemencia y su misericordia, precisamente en el ejemplo de proveer para su pueblo todo lo que necesita. Él provee para su pueblo todo lo que necesita. ¿Y sabe qué significa todo? Todo. Todo significa que no queda nada afuera. Todo adentro. Versículo número 5. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Dios provee siempre, mi querido hermano y hermana, para las necesidades básicas de sus hijos. Pero tal vez alguien me pueda decir, bueno, pastor, sí, pero eso fue, ahí está hablando del pacto, ¿verdad? Se acordará de su pacto. Pero ese fue el pacto que hizo con Israel y yo no soy judío. Yo no soy de Israel. O sea, eso es para ellos. Para nosotros, no. Solo para ellos. Y si usted no conoce la palabra de Dios, usted diría, oh, sí es cierto, me equivoqué. Pero no, yo le diría a esa persona, si me dijera eso, ese pacto lo está haciendo con los judíos. Déjenme le digo algo muy importante. En primer lugar, la promesa que está dando Dios aquí, porque es una promesa de Dios, se la está dando al pueblo de Dios, ¿sí o no? Se la está dando al pueblo de Dios. Ahí está, pastor, por eso se lo está dando Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Y entonces yo le diría, o lo llevaría a esa persona, a que leyera la primera carta que escribe el apóstol San Pedro en el capítulo número 2, versículos 9 y 10, para que vea lo que dice.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y después, pueblo adquirido por Dios. ¿A quién le está hablando Pedro? Pero ahí, ¿a quién le estaba hablando? A los cristianos que estaban sufriendo persecución. Sí, por aplicación entonces a nosotros. Pueblo adquirido por Dios para que estemos ahí sentaditos sin hacer nada en la iglesia. Eso dice, para que desarrollemos nuestro ministerio de calentar bancas. No, eso no dice. Oh, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. Y después dice, vosotros que en otro tiempo no eran ¿qué? Bueno, no eran pueblo, pero que ahora, ¿qué son? Soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿somos o no somos pueblo de Dios? Claro que somos pueblo de Dios. Y si esa promesa se la está dando al pueblo de Dios, entonces ¿a quién se la está dando? A nosotros. Tómenla, mi querido hermano y hermana, tómenla. Es más, le voy a decir algo todavía más bonito. De hecho, somos más que pueblo de Dios. Somos más que pueblo de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, ¿qué somos? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos linaje. ¿Qué es linaje? Descendencia, ¿verdad? Tiene que ver con la descendencia. Somos descendencia. Amén. Muy bien. Ahora, y Juan, el apóstol San Juan, estando de acuerdo con esto, mire lo que dijo, y todos no sabemos este versículo, Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué fue, hijo? ¿Qué dijiste tú? Octavio, ¿qué habías dicho? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y por eso el apóstol Pablo podía decir en Gálatas capítulo 3, versículo 26, y así podía estar enumerando un montón de versículos. Pues todos sois hijos de Dios, pero por la fe en Cristo. Cuidado con los que dicen, todos somos hijos de Dios. Muchos dicen así, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios solamente por la fe en Cristo Jesús. No hay de otra, mi querido hermano y hermana. No hay más. No hay más. No todos somos hijos de Dios. Aunque no le guste a la gente que digamos eso, pero pues yo no lo digo. O sea, en todo caso reclámenle a Pablo. Pues todos sois hijos de Dios. Igual Juan dice a todos los que le recibieron les dio esa potestad, ese poder o ese derecho de ser llamados hijos de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Juan. Y el Señor Jesús dijo, esa es la máxima autoridad. Mateo capítulo 6, versículo 33. Todos se saben 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de ¿qué? Todo es todo. Todo incluye el trabajo, la familia, todo. Todo es todo. El dinero, todo. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, o sea, haciendo las cosas que son correctas delante de Dios. Y a cambio, ¿qué va a hacer Dios? Amén. La Reina Valera dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se dará por añadidura. Y en versículos antes estaba hablando de qué comer o qué vestir. Todas las necesidades que nosotros tengamos, Dios las puede proveer para nosotros si ponemos el reino de Dios primero, como prioridad en nuestras vidas. Y yo les decía la semana pasada que para empezar el año nuevo sería bueno poner como prioridad número 1 a Cristo. Amén. Eso significa dejar a un lado todas las excusas que hemos puesto durante todo el año para no comprometernos con Él. Déjelas de una vez. Si no, va a seguir teniendo una vida limitada en Cristo. Amén. Porque usted está esperando lo mejor de Cristo
pero usted le está dando las obras. Si acaso le da algo, algunos ni siquiera las obras. En conclusión, ¿por qué predicar de esto hoy, mi querido hermano? ¿Por qué predicar este salmo? Pues porque vamos comenzando el año. Y nosotros no sabemos lo que nos espera para este año 2025. El reloj está en ceros. O sea que tengo una hora para predicar más. ¿Sí? ¿Sí? No, ahí dice cero. Ahí dice cero. Okay. No, tú siéntate. Tú vamos comenzando el año, no sabemos lo que nos espera. No sabemos lo que nos espera. Pero lo que sí sabemos es que 2025 no va a ser tampoco un año color de rosa. No lo va a ser. No es que esté deseando nada malo para nadie, pero usted tiene que saberlo. Así como habrá triunfos, también habrá fracasos. Va a tener fracasos, por supuesto que sí. Así como habrá alegrías, también va a tener tristezas. Y así como habrá días en los que tiene mucho ánimo, habrá días en los que se siente completamente desanimado o desanimada. Pero lo que sí le puedo asegurar, mi querido hermano y hermana, es que en cada una de esas etapas Dios estará con usted. Amén. Él va a estar ahí con usted. Porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Y Dios provee lo necesario, todo lo que su pueblo necesita. Y como dije cuando estaba hablando del versículo 3, Él va a derramar en usted todo sus bendiciones en el momento más oportuno. No necesariamente cuando usted lo quiere, sino en el momento más oportuno para Dios. Y usted y yo podemos descansar en esa promesa. Tome esa promesa. Ya le demostré que esto no es para el pueblo de Israel, esto es para el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es usted, soy yo. Todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, le hemos entregado nuestra vida a Él, somos los que somos llamados hijos de Dios. Pero estas promesas son solamente para quienes son capaces de reconocer, valorar o apreciar esas bendiciones que Dios envía, y son los que se pueden mantener firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra sin importar la circunstancia adversa que estén viviendo. Son los que pueden creer más allá de lo que se ve. Las obras que Dios hará en usted y en mí este año 2025 son obras grandes, porque Dios no sabe hacer obras pequeñitas. Si tuviéramos un Diosito, sí, haría obritas chiquitas. Pero nuestro Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. Así que yo le invito, mi querido hermano y hermana, que este año miremos al futuro con corazones llenos de ánimo, de esperanza, gozándonos en todas esas obras que Dios va a hacer en su vida. Para que nosotros también nos podamos despertar, así como está haciendo el salmista, despertar, y lo primero que hagamos al despertar sea alabar al Señor. Amén. Alabar al Señor. Y que también podamos decirle a Él, así como Él dijo: te doy gracias, Señor, porque grandes son tus obras y tus maravillas llenan mi vida de gozo, de ánimo, de paz, de fe y de esperanza. Feliz año nuevo, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a alabar al Señor. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto
hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de lo bueno que es Dios. Me has guiado por el fuego, muy cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de lo bueno que es Dios. Oh, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de lo bueno que es Dios. Yo cantaré de lo bueno que es Dios. Yo cantaré de lo bueno que es Dios. Padre Santo, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros y no nos has dejado nunca solos. Tú nunca nos abandonas ni nos abandonarás. Tu promesa es que estarías con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el final de los tiempos. Y después de eso, estaremos en tu presencia por toda la eternidad. Así que jamás, Señor, nos has dejado solos. Ayúdanos a atravesar por el fuego, Señor, de las pruebas. Ayúdanos, Señor, a poder tener mejor manejo del dolor, de las angustias, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tú no vas a permitir que nos pase algo que no está en tu voluntad. Y nosotros queremos descansar en tu voluntad. Padre, yo te ruego por cada uno de tus hijos que están aquí, los que no han podido venir hoy, los que nos van a ver, Señor, por YouTube o por Facebook. Padre, para que seas tú también con ellos en cada tiempo, en cada circunstancia. Así en las alegres como en las tristes, en las de victorias como en las de los fracasos, en las de ánimos como en las de desánimos. En todas esas, Señor, que tu presencia esté ahí para que ellos puedan darte gloria, honra, alabanza y honor a ti y únicamente a ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque esas promesas que hoy hemos recibido, Padre, tú nos dejas bien claro que no solamente fueron para el pueblo de Israel, sino que nosotros podemos tomarlas también, porque las promesas fueron para el pueblo de Dios y nosotros somos el pueblo de Dios. Y aún más, somos la familia de Dios, porque somos tus hijos y somos tus hijas. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.